No te puedes perder la crítica de la internacionalista Gaby Cuevas sobre la intervención de Estados Unidos en asuntos mexicanos, que hasta Xóchitl Gálvez también la criticó. Corre video. Porque de forma me parece un tanto imprudente, se pasaron de la raya los dos embajadores, tanto el de Estados Unidos como el de Canadá, porque a ellos no les compete hacer política interna en México. Es decir, no le compete a las embajadas sobre un proceso legislativo en México. Aquí lo que debe prevalecer es la prudencia política en las embajadas. El tiempo que estamos viviendo es un proceso de cambio de gobierno que tiene un legítimo derecho a disfrutar lo que el pueblo de México ha votado. Es decir, lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Unión no es algo nuevo, son reformas que se anunciaron hace meses y que la gente tuvo tiempo de reflexionar y de decidir rumbo a la integración del Congreso de la Unión, que empieza en funciones este 1 de septiembre. Entonces, si bien, y hay que decirlo, los datos de, por ejemplo, comerciales, de inversión y de empleos entre México son muy importantes. Tú, por ejemplo, la inversión extranjera directa, el 40% de la inversión extranjera directa que llega a México proviene de Estados Unidos. Lo mismo con el 96.4% de las remesas que recibimos. Alrededor de una cuarta parte de los empleos en México, más o menos 14.6 millones de empleos, están vinculados a la integración comercial. Para que nos demos una idea del tamaño de esta relación, cada minuto, Juan, intercambiamos con Estados Unidos 1.5 millones de dólares. Y en ese país, en nuestro vecino del norte, hay más de 38 millones de personas de origen mexicano. Es decir, la pausa no es con un país con quien tenemos una relación tan estrecha, tampoco con Canadá, que también es un socio y un amigo importante, pero sí es fundamental marcar una línea de respeto, como lo ha hecho el presidente, a lo que es un proceso de deliberación interna que se da en el marco de las instituciones que establece nuestra propia Constitución. Es decir, ¿qué pasaría si el embajador de México en Washington llegara a la Casa Blanca o llegara al Capitolio y les dijera, pues yo aquí les vengo a decir cómo tienen que legislar? Entonces, por eso es importante el respeto, por eso es importante la soberanía. Y yo creo que aquí también se abre, Juan, un tema bien importante para el próximo gobierno, y es tener una estrategia diplomática mucho más activa. Es decir, las embajadas de México, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en otros países, hoy debieran ser también portavoces sobre lo que está sucediendo institucionalmente en el Estado mexicano. Es decir, aquí no se habla de hacer campañas políticas, ni que lo diga Morena o a ver qué dice la oposición. La imagen de México en Estados Unidos quedó muy lastimada porque Xóchitl Gálvez, y hay que decirlo con todas sus letras, se dedicó a ir a Estados Unidos a hablar mal del país. Entonces, nuestras embajadas e incluso nuestros consulados también deben ser portavoces y explicar con claridad cuáles son los cambios y cuáles son las consecuencias positivas de los debates internos que hoy llevan a cabo las instituciones del Estado mexicano. Oye, Gabriela, coincido con lo que señalas y, por ejemplo, si hubiese la situación de que en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, se discutiera una iniciativa de ley que tuviera implícito a medidas migratorias más severas, pues esto afectaría a mexicanos que son migrantes. Entonces, pues sí podría haber, te pregunto, una observación por parte del gobierno o del embajador, el embajador es el representante del gobierno mexicano ante los Estados Unidos. Pero ¿cómo les afecta a los Estados Unidos o cómo les podría afectar una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el sentido de que se elijan jueces, ministros y magistrados por voto popular? Porque sobre esto fue el pronunciamiento de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, siendo además que en estados de los Estados Unidos ahí escogen a jueces por este mismo método. Tiene algunos casos, pero los jueces que se eligen en Estados Unidos, Juan, tienen más el carácter civil y casi que administrativo. Es distinta la naturaleza y la función de los jueces que son electos y aparte son locales, no federales, en los Estados Unidos. ¿Sí? Pero al final del día cada país tiene el derecho a elegir su forma de gobierno, y aquí se está haciendo a partir de una elección con resultados claramente mayoritarios. Es decir, la voluntad popular no está en duda y el Congreso que emana popular tampoco. No le toca al embajador Salazar ni a los embajadores, ya sea de Canadá o cualquier otro país, venirnos a decir qué deben decir o qué deben vetarse en las discusiones en el Congreso mexicano. Si hubiera un tema, por ejemplo, que tuviera que ver con la revisión del TEMEC, que pronto se tendrá que llevar a cabo, y la embajada norteamericana quiere un diálogo para hablarlo del TEMEC, es natural porque tiene que ver con la relación bilateral. Pero la forma en la que México elija a su poder judicial es estrictamente un asunto de política interna. No es un asunto ni de política exterior, ni de comercio exterior, ni de competencia de los Estados Unidos. Es más,
Cada vez que en los Estados Unidos se empieza a utilizar, Sí, por ejemplo, este tema que tú comentas, la reforma migratoria, que creo que es un buen ejemplo, México ha sido sí. muy cauteloso en cómo meterse. Mira, yo recuerdo tanto en el gobierno de Vicente Fox, que hablaban Casi de se la nos acaba enchilada el tiempo, completa, Gaby. en los gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña, cada vez que se abría el tema migratorio decían México debe ser respetuoso del debate al interior de Estados Unidos. Lo mismo le pedimos nosotros al embajador de Estados Unidos y de Canadá. Ahí está, y más claro en el agua con este último ejemplo que acabas de señalar. Gaby Cuevas nos... Hay una frase que se me quedó grabada, creo la escuché hoy, de Marcelo Ebrard. Dijo una cosa de verdad que me impactó muchísimo. Esta la dijo Marcelo Ebrard. Dice, ¿cómo es posible que se meten aquí a México a decirnos que no se puede elegir a los jueces así nada más para que impartan justicia? Cuando allá en Estados Unidos es increíble que, y tú lo has visto en las películas, no necesitas vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos, si hay que condenar a un hombre por un delito de una pena capital muy fuerte, algo muy fuerte, traen a 12 ciudadanos, mujeres y hombres, para elegir si esa persona es culpable o inocente. Y si dicen que es culpable, el juez lee la sentencia y dice te condenamos a muerte. 12 ciudadanos estadounidenses. En las manos de 12 ciudadanos estadounidenses está la vida de una mujer u un hombre. Culpable o inocente, eso ya no importa. Y yo no veo a los panistas que le dicen a Ken Salazar y a Estados Unidos que invadan a México y que eviten el autoritarismo y vengan a imponer orden aquí. Yo no los veo criticando eso. Es increíble que es como si México, como dice Gaby, la buena Gaby, dice, es como si fuéramos a las puertas de la Casa Blanca a decirles, queremos que legislen así. Imagínate un mexicano. ¿Cuántos mexicanos no conoces tú que condenan a muerte en Estados Unidos? ¿Quién los condena a muerte? 12 ciudadanos estadounidenses y ciudadanas. No, porque la defensa y la parte acusatoria ponen las pruebas y sus dichos, pero al final de cuentas quien decide son 12 ciudadanos y a muchos mexicanos, yo los conocí, condenan a muerte. Estuve yo en Ohio y una empleada mía, asistente, robó dinero. Fui a testificar ante 12 ciudadanos estadounidenses. Me hicieron fueron muy amables. A lo que quiero llegar y rápido es que aquí nosotros mismos, agachones, acomplejados mexicanos, no creemos que estamos preparados para un sistema judicial avanzado, que es que nosotros mismos elijamos a nuestros jueces, porque van a decir, es que todos van a ser morenistas. No importa, en Colorado, el estado natal de Ken Salazar, ahí se eligen a los jueces. ¿Por qué? Para el buen Ken Salazar, los ciudadanos de Colorado, Estados Unidos, sí tienen la madurez, la inteligencia para discernir quién puede y quién no puede ser juez, pero en México no. ¿Qué pasó en Japón? Hace 100 y pico de años, fueron el Comodoro Perry del gobierno de Estados Unidos, fue a Tokio para que levantaran el bloqueo porque querían que Japón se abriera al mundo y los japoneses no quieren abrirse. Esos son los Estados Unidos. Hay que aprender de la historia. Dime qué opinas tú. Hasta luego.